Ahí va. Ahora sí. Se ve bien, ¿verdad? Sí, pastor. Afanoso, dice, sí, señor. Los problemas técnicos. Bueno, o sea, afanado, estar afanoso, estar preocupado, es una combinación de emociones y sentimientos como la preocupación, la ansiedad, el nerviosismo, el temor. Esto es una combinación de emociones y sentimientos que podemos tener cuando estamos afanosos. Ahora, la palabra de Dios, encontramos allí un mandamiento imperativo. Es como una orden que nos da. Dice, por nada estéis afanosos. Entonces, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que no debemos permitir que ese sentimiento de preocupación, de ansiedad, de nerviosismo, de temor, de tensión, persista y continúe en nosotros. Por eso dice, es un mandamiento, es un imperativo, es una orden. Y también podemos decir, bueno, pero ¿por qué sucede? ¿Cuál es la razón por la que tenemos ansiedad, miedo, preocupación? Por diferentes razones. Y yo ahí anoté algunas que... ¿qué es la ansiedad? Y es en sí lo que está hablando de la ansiedad, es la expectativa de algo malo, algo que va a ser perjudicial, peligroso y que está en un futuro, cercano o lejano, sobre la cual no tengo ningún tipo de control. Entonces, en la ansiedad, lo que está hablando del afán, entonces, lo que está hablando del afán es una expectativa de algo malo. Yo le voy a pedir otra vez, perdón, hermanos, que hay personas que tienen el micrófono encendido, por favor que lo apaguen. Se creen sus micrófonos porque se escucha mucho el ruido y me tapa a mí y los demás no pueden escuchar. Y no puedo chequear aquí quién tiene el micrófono. Y si no puede apagar el micrófono, trate de no moverse, no correr, no hacer gimnasia. ¿Sí? Trate de apagarlo. Entonces dijimos, la palabra de Dios nos dice, por nada estéis afanosos, usa esa palabra, afán. Y el afán es el estado de nerviosismo, de inquietud, de intranquilidad, de temor, de ansiedad que podemos tener, y la palabra de Dios dice, no permanezcas en ese estado, no permitir, es un imperativo, una orden. Y bueno, ¿qué es el afán? Y bueno, es la expectativa de que algo malo o perjudicial va a suceder en un futuro lejano o cercano, sobre lo cual yo no tengo control. Eso es lo que genera el afán, algo que está adelante, algo que está en el futuro, algo que puede estar cercano, muy cercano o muy lejano. Y entonces hay una cantidad de cosas en nuestra vida y una cantidad de sucesos y acontecimientos que pueden suceder en nuestras vidas que nos pueden generar este estado de estar afanosos, este estado del afán, del nerviosismo, de la ansiedad, del temor. Podemos tener miedo a perder el trabajo, miedo a perder la salud o temor o estar afanados por un temor de algo que va a pasar, como por ejemplo perder el trabajo, perder la salud, quedarme sin dinero, temor a ser rechazado, afán por quedarme solo o sola, temor a que se desmorone o se desarme algún sueño que tengo, algún proyecto, perder un ser querido, un ser amado, sufrir una disciplina del Señor, afanado porque tengo temor de alguna consecuencia por algún pecado que hice en el pasado, afanado por una tragedia, y así podemos seguir la lista de un montón de cosas que pueden ocasionarnos un estado emocional de afán. Podría seguir la lista, pero son cosas, algunas que son muy serias, otras que son menos serias, pero cualquier cosa que pueda estar pasando y que está en un futuro nos puede ocasionar afán. Entonces es alguna expectativa, es a raíz de algo que está allí adelante, y pueden ser una variedad de cosas. Puede estar relacionado con la salud, con el dinero, con el trabajo, con lo familiar, con el ser querido, con un estado de quedarte solo, de ser rechazado, de no ser aceptado. Tantas cosas, hermanos, pueden producir afán en este tiempo, frente a una pandemia, frente a una situación tan especial,
donde vemos el efecto dominó, que toda la economía colapsa, cómo nos va a afectar, nos está afectando a todos, genera afán, ansiedad. En algunos, en una medida muy grande, en otros, en una medida muy leve, pero sí hay un afán. La palabra de Dios nos está diciendo, por nada estéis afanosos. Y estamos meditando en esta situación, en este sentimiento, en esta emoción, pero sobre todo en el imperativo, en la orden que la palabra de Dios nos está dando. Entonces podemos decir que el afán o la ansiedad o el temor se intensifica, se agranda cuando consideramos que esas consecuencias, esas cosas que van a pasar en un futuro, que están allí adelante, va a suceder algo catastrófico cuando se presente y no podría hacer nada al respecto. Entonces, va aumentando el afán cuando vemos que aquello que está delante es inminente y va a llegar a un momento a ser presente. Aquello que está futuro lo vamos a vivir como un estado presente, y el afán se acrecienta cuando vemos que no tenemos control de ninguna manera sobre esas cosas. Ahí puse una imagen de un tren viniendo. Vemos que viene el tren, estoy en el medio de la vía y no puedo ir hacia ningún lado, no me puedo mover. Ese estado emocional, ese estado de nerviosismo, es el que se llama afán en la Biblia, es lo que se llama inquietud. Se traduce de muchas maneras, pero esa palabra en español, afán, está asociada con el nerviosismo, el temor, la inquietud, la intranquilidad, todo lo que pasa dentro nuestro cuando tenemos algo que no podemos controlar, algo futuro, ya sea futuro cercano, lejano y relacionado con un montón de cosas. Y dice la palabra de Dios, por nada estéis afanosos. Ahora quiero que pensemos, hermanos, que ahí puse cuidado. Hay actitudes engañosas. Tenemos que tener cuidado porque hay cosas que nos pueden engañar, porque hay personas, por nosotros mismos, podemos ser personas que nos estamos engañando, porque decimos, yo no estoy afanado, yo no estoy afanoso, yo no tengo ansiedad, yo no tengo temor, y puede ser que las razones por las que no estemos intranquilos podrían ser del error. Nuestra paz, digamos, o nuestra seguridad, o nuestro estado de tranquilidad y de no estar afanados, puede ser que esté basado en cosas equivocadas, en cosas erróneas. Y básicamente yo noté algún tipo de característica que a veces pueden pasar en las personas, o nosotros podemos tener. La negación, esto es necedad, como decir, realmente a mí no me va a pasar nada. A mí no me va a pasar nada, no pasa nada alrededor, no hay peligro. Yo puedo andar tranquilo por la vida porque no hay ningún peligro. A mí nada me va a pasar, a mí ningún mal me va a tocar. Y la pregunta que uno se hace, ¿y por qué crees eso? ¿Por qué crees que no te va a pasar nada? ¿Qué crees? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Eres Superman? ¿Eres Moisés? ¿Eres el rey David? ¿Eres Salomón? ¿Quién eres realmente? ¿Eres alguien tan especial que vas a salir a la calle y va a estar lloviendo y no te vas a mojar? Va a haber un terremoto y tú vas a estar caminando lo más bien, mirando las vitrinas. ¿Por qué piensas que no te va a pasar nada? Bueno, estas personas son personas que simplemente viven en un mundo de negación, donde dicen, no hay mal, no hay nada afuera, no hay ningún peligro, no hay nada por qué temer, no existe nada por qué temer. O sea, viven en un estado de negación. Y también pueden ser también insensatos o imprudentes. Otras veces tenemos negación, necedad, que es la necedad. Creo que no hay ningún peligro, entonces camino así sin pensar. El problema con estas personas que tienen una falsa seguridad, un falso sentimiento de paz y de tranquilidad, pero cuando se encuentran con el problema, cuando se encuentran con la calamidad, su vida se desmorona. Y viene un problema terrible.
También la otra es el insensato o el imprudente, el que cree que hay cosas que están allí, que son peligrosas y que son malas, pero piensan que son pequeñas, que no tienen importancia, les restan importancia a las cosas malas y reales que están afuera. Ellos creen o creemos, a veces puede pasar que decimos, no, Satanás no es un león rugiente, es un gatito, no hay hay peligros, hay cosas malas, pero no pasa nada, no son tan graves. Este es el insensato y el imprudente, el que sabe que hay algo malo, pero no hace nada, no camina, no toma prevención, no toma cuidado, no administra, no cuida, no planea, no ve los peligros, o sea, ve los peligros, pero piensa que son menores, son insignificantes, les resta valor, lo menosprecia al peligro. ¿Qué pasa con estas personas? Tienen un estado de tranquilidad, tienen un estado de seguridad, un estado de paz, no están afanados, pero cuando vienen y se encuentran con el problema, entonces ahí sí su vida se desmorona, se quedan arruinadas su vida está arruinada realmente y no se pueden levantar, porque pusieron su tranquilidad fundada en su fantasía, en su imaginación. Su falta de preocupación, su falta de afán los hizo sentir seguros y creen que están bien, pero la razón por la que no tienen el afán es por una razón equivocada. Piensan que no hay peligro o el peligro es pequeño. Otras personas no se sienten afanados, no se sienten ansiosos, no están nerviosos porque tienen autoconfianza. El orgullo aquí interviene. Este es otro problema, lo hablamos la vez pasada. Yo soy sabio, yo soy fuerte, yo soy capaz de salir de cualquier situación porque tengo la sabiduría suficiente, porque tengo la fuerza suficiente, porque tengo la experiencia, y estas son las personas que tienen autoconfianza, confían demasiado en sí mismos, confían en ellos y dicen, bueno, yo salí, yo tengo fuerza, yo soy una persona que he salido de esta situación, en otras situaciones peores, y tienen ese estado de orgullo, y eso es dañino, es malo, y está basada su confianza y su falta de afán en él mismo, en su poder. Estas personas, así como las otras, si esa es nuestra actitud engañosa, cuando nos encontremos con algo realmente que el peligro y lo malo llega, vamos a estar desarmados, a estar arruinados, y así es que hay muchas personas que tienen sus vidas arruinadas, que tienen sus vidas paralizadas, tienen sus vidas con rumbos completamente equivocados, y están algunos están hasta depresivos, porque existía la negación, la insensatez o la autoconfianza. Entonces, hay otra característica, ya mencionamos 1, 2, 3, y esta es la cuarta. La idolatría o las creencias falsas. Hay personas que ponen su confianza y no están afanados, y no están nerviosos, y no están angustiados porque creen en cosas que no son de acuerdo a lo que Dios dice, y no están centrados en la palabra de Dios. Por lo tanto, tienen creencias falsas. Y aquí vemos esas personas que creen ciegamente en un ídolo, en un líder religioso o en una religión determinada. Ponen su confianza, su fe, su esperanza, y eso les trae tranquilidad, les trae seguridad. No están afanados, pero su confianza y su fe y todo lo pusieron en algo místico, religioso, y por eso es que están las religiones y los falsos maestros están a la orden del día, porque ven que hay una necesidad de darle a las personas tranquilidad, seguridad y paz, y encontramos una cantidad de ofertas que no vienen de Dios, no están basadas en la palabra de Dios, y le ofrecen una seguridad falsa a las personas, y las personas adoptan creencias y religiosidad y creencias falsas y se alivian por un momento, se sienten seguros, no tienen afán, pero su fe y su confianza y su falta de afán la están depositando en cosas falsas, en creencias falsas, en mentiras. Y fíjense que a veces no tener afán no significa que estás bien, o porque estás basado en la verdad, o eres
tienes necio, que crees que no hay nada afuera, que no hay nada de qué preocuparse, eres un insensato que dice, bueno, hay algunas cositas, pero no son nada, son pequeñas cosas, o tienes demasiada confianza en ti mismo, tenemos demasiada confianza en nosotros, o tenemos alguna creencia fantasiosa en realidades religiosas, espirituales, que no están basadas en la palabra de Dios. Entonces nosotros estamos llamados a vencer el afán, amén, vencer el afán. El afán, la preocupación, la ansiedad debe ser vencido, debe ser derrotado, debe ser aniquilado. Está en nosotros, aparece en nosotros, pero debemos vencer el afán con las armas espirituales de la oración, el conocimiento del Señor, la confianza y la sumisión a su palabra. De esta manera tenemos que vencer el arma con armas verdaderas, que son la oración, el conocimiento del Señor, la confianza y sumisión a su palabra. Amén. Esto nos está llamando a hacer. Fíjense que la palabra de Dios dice, por nada, da una prohibición, es imperativo, no nos deja, no nos permite. ¿Y por qué? ¿Por qué está esta prohibición? Porque es un sentimiento asociado con la falta de fe y confianza en Dios. El afán está ligado, conectado con nuestra falta de fe y confianza. Realmente es algo que lo tenemos, nuestra somos personas de poca fe, somos personas que no está perfeccionada nuestra fe, que no estamos confiando realmente como debemos confiar. Tenemos estos componentes en nuestras vidas de necedad, de insensatez, de imprudencia, de negación, de creencias religiosas. Tenemos todos estos componentes, entonces todo esto hace un combo en nosotros y está todo asociado a la falta de fe. Y en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Fíjense que la palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que todo esto que hace, toda esa ansiedad es el resultado de falta de fe y de confianza en Dios. Por eso es que está esta prohibición, porque todo es un síntoma de la falta de confianza en Dios. Ahora escribí algo allí y que lo quiero leer, aunque me está tapando un poquito la pantalla, pero dice así, el afán no es el miedo que se experimenta en una situación de peligro extremo, sino una emoción instalada que se mantiene en forma constante, creciente en un periodo de tiempo. Estamos definiendo lo que es el afán, no es el miedo. Es decir, si alguien viene y nos apunta con un arma, vamos a tener miedo. Si vamos en un avión y escuchamos al piloto, al comandante del avión, diciéndonos por parlante, que en lugar de que el avión va a aterrizar, nos dice, el avión se está cayendo. Imagínense, eso va a producir miedo, va a producir pánico, etc. Bueno, esta palabra no está refiriéndose al miedo en situaciones extremas presentes, cuando estamos ante un peligro tremendo, porque esta es una emoción natural que se experimenta cuando estamos ante una situación extrema. Lo que está hablando del afán es ese sentimiento que persiste constantemente durante varios periodos de tiempo, referente a algo que es futuro, que tiene que ver con nuestra vida, que está allí, quizás en un tiempo lejano o cercano, pero que se mantiene y nos genera un estado de intranquilidad, de incomodidad, de inquietud, de ansiedad, de nerviosismo. Y la palabra de Dios es muy enfática, no lo debes permitir, debes vencerlo. Es como un enemigo al cual tú y yo debemos vencer en el nombre del Señor. Por eso es que es un imperativo. No está diciendo traten en lo posible, entiendo que es natural, entiendo. No dice la palabra de Dios como un mandato, mejor dicho, no es un mandato, es una cosa así, como una sugerencia. Trata de hacer lo que puedes. Está diciendo, no debes estar afanoso.
por nada estén afanosos, eso es un imperativo, y por lo que es un imperativo, entonces me está retando a mí el Señor, es que yo puedo vencer ese estado, salir de ese estado, vencer esa emoción. Es posible en el nombre del Señor, es posible que yo pase elimine, venza ese estado de nerviosismo, de temor, de ansiedad, de intranquilidad. Amén. Así es. Por eso, si está prohibido, ¿podemos considerar el afán como un pecado? ¿Realmente lo podemos considerar como un pecado? Bueno, ahí me puse a pensar un poco. ¿Es considerado el afán un pecado? Podríamos decir que si bien no podemos colocar al afán como una emoción pecaminosa a nivel de la lujuria, de la envidia, del racismo, el odio, es un sentimiento que surge como una combinación de cosas. Es decir, el afán, si bien está prohibido, no podemos decir que el afán es un pecado como el racismo, el odio, la lujuria o un pecado de inmoralidad. O sea, una persona que está con miedo, ansiosa, no podemos decirlo, bueno, como es pecado, estás en el mismo nivel que una persona que está en adulterio. No, es algo que está prohibido, pero no está en esa categoría de pecado de inmoralidad. Pero de alguna manera sí tenemos que luchar con ello como si fuera un pecado de inmoralidad. A ver si se entiende lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el afán está conectado. Este afán que sentimos, esta ansiedad que sentimos, está conectado con desconocimiento de la persona de Dios, desconocimiento de la palabra de Dios, desconocimiento de mi condición ante Dios, desconocimiento de las promesas de Dios, desconocimiento de los propósitos de Dios y falta de fe. Siempre el afán va a estar ligado con alguna de estas cosas. O no conocemos la persona de Dios, o no conocemos la palabra de Dios, o no conocemos la condición que tenemos delante de Dios, no conocemos las promesas de Dios, no conocemos bien, tenemos una imagen desdibujada de los propósitos de Dios, y todas estas cosas, esta falta de conocimiento, esta falta de saber quién es el Señor, de lo que dice el Señor, esto genera en nosotros, ante un peligro, ante algo inminente, esta sensación, este sentimiento de afán. Entonces, por eso debe ser vencido, porque si bien no es un pecado del orden de lo moral, no podríamos decir que el afán es un pecado del orden de los pecados, como decimos, lujuria, envidia, etc., pero sí está ligado con todas estas cosas: desconocimiento de la persona de Dios, desconocimiento de la palabra de Dios, desconocimiento de la condición ante Dios, desconocimiento de las promesas de Dios, desconocimiento de los propósitos de Dios y falta de fe. Todo esto va a terminar generando en algún punto, en algún momento, afán, intranquilidad en nuestras vidas, ¿sí? Por eso el afán debe ser atacado y vencido al igual que cualquier deseo carnal y pecaminoso. ¿Se entiende? Este es el punto. Por eso es que es la prohibición y es el mandato, porque si bien no es un pecado de ese orden, de lo carnal, los sentimientos carnales y sensuales y pecaminosos, pero sí es una emoción que no debe estar en nosotros y debe ser vencido como algo que no lo podemos permitir en nuestras vidas. Qué tremendo desafío. No es fácil, yo sé que esto no es fácil para mí, no es fácil para ustedes, pero tenemos el poder de Dios, que la palabra de Dios que dice, si tú nos ordenas esto es porque yo puedo vencer este afán. Amén. Se puede. Sí se puede. No tenemos que darle lugar como si fuera algo normal. Nosotros a veces somos permisivos con estas cosas. Nosotros si tú tienes deseos de robar, ir a robar un banco, no lo permitiríamos, diríamos, no, ¿cómo, hermano? Usted va a hacer eso. No, piense, ore, arrepiéntase del pecado. Pero decimos, estoy intranquilo, estoy nervioso. Bueno, es normal, todos estamos nerviosos, todos estamos intranquilos, es normal. Sí, es normal, pero no lo debemos permitir. Es normal que una persona, que un ladrón desee ir a robar, pero no lo vamos a permitir. Y es normal que nosotros tengamos miedo hasta si vamos a perder el trabajo, si nos vamos a dar una enfermedad. Es normal, pero no lo debemos permitir. Por eso la palabra de Dios dice tan enfáticamente, por nada estéis afanosos. Es una orden, es un imperativo, y en el texto como está armado el idioma griego, cuando da una orden así, era muy imperativo. En otros pasajes, Pablo, cuando da una orden así, usa otra palabra que dice, os ruego, hermanos, diciendo,
como que gritando, hermanos, no dejen que esto lo aceptemos como algo natural, como es parte de la humanidad, como que no debe ser así. Y por eso nosotros tenemos que tomar estos mandatos como un reto, como un desafío a nuestra vida, como un reto a nosotros mismos. Me viene a la mente el salmo que dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Esa palabra está diciendo, hey, es tiempo de alabar y bendecir y dar gracias a Dios, saca ese afán y esa angustia de tu corazón y es tiempo de alabar y bendecir a Dios. Es un reto. Amén. No permitas que el miedo, el temor ocupe el lugar de alabanza, gratitud y paz. Y ahí puse una foto de un niño saltando arriba de un colchón. Lo puse ahí porque recordé a mi hija, le gustaba cuando era muy pequeñita, saltar arriba del colchón y tirarse y que yo la atajara, la agarrara con mis brazos. Bueno, yo si me pongo a saltar en el colchón ahora, si yo me pusiera a saltar en el colchón, se rompe el colchón, hago un agujero en el piso, rompo el techo, paso para el piso de abajo, arruino el piso de abajo, sigo de largo hasta el basement y hago un pozo. Si llego a saltar arriba del colchón, yo mismo en este momento. Pero bueno, mi hija saltaba y le gustaba tirarse encima mío y yo la abrazaba, yo la atajaba, le gustaba esa sensación de volar y que yo la agarre. Pero recuerdo que ella al principio tenía miedo, o sea, se paraba ahí y quería saltar, pero sentía un temor. Sin embargo, sabía que yo no la iba a dejar caer, sabía que podía estar en mis brazos, pero tenía esa sensación de miedo, un poquito, hasta que después lo fue venciendo y sí, después se tiraba. Pero en ese periodo de tiempo, en ese instante de miedo, yo no la condené, yo no la castigué, yo no le dije, bueno, ya no juego más contigo porque eres una miedosa, no hice nada de eso, simplemente traté de que venciera su miedo, de que se animara, me esforcé para que saliera de esa situación de temor y pasara a una situación de confianza. Entonces el Señor no nos deja estar en ese estado. Por eso es que dice, no deben estar en ninguna situación de afán. Esperen que se me fue otra vez la... Ahí vamos a ir. Entonces, ya sabemos lo que es el afán, ya sabemos lo que es ese sentimiento, sabemos que lo tenemos que vencer y sabemos que lo tenemos que vencer con las armas espirituales, sabemos que Dios nos está dando la prohibición, pero ahora nos va a decir cómo vencerlo, cuáles son esas armas, y ahí viene, ya vimos el problema que tenemos del afán, y ahora vamos a ver cómo son las victorias. ¿Cómo lo vamos a vencer? ¿Cuál es la herramienta que tenemos para tener victoria sobre esto? Y podemos hablar mucho de esto, pero vamos a ver lo que dice Filipenses, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Fíjense que aquí nos está dando, primero nos está dando el mandato y luego nos está dando las herramientas, las armas para vencer el afán, mi querido hermano. Y aquí dice oración. Debemos decir con palabras las razones por las cuales estamos intranquilos. Y cuando dice la oración, está hablando de que nosotros debemos decirle a Dios con nuestras propias palabras, tratando de expresar con palabras confiadamente lo que tenemos miedo. A veces creemos que no podemos decirle a Dios, Señor, tengo miedo de quedarme sin trabajo. Parece que no le podemos decir eso a Dios porque Dios se va a enojar con nosotros, porque Dios no nos va a aceptar ese tipo de palabras. Decirle, Señor, tengo miedo de que entre una serpiente a mi casa y me pique, tengo miedo de las arañas, Señor, tengo miedo de las hormigas, tengo miedo de que en el trabajo me echen, tengo miedo, Señor, y decirle al Señor, Señor, tengo miedo, estoy nervioso por esta particular situación,
nos parece que eso no se lo podemos decir a Dios porque a Dios no le gusta ese tipo de confesiones. Sin embargo, aquí la palabra dice, tú debes expresar con tus propias palabras aquello por lo cual estás nervioso, aquello por lo cual tienes temor, aquellas cosas que tú ves en el futuro y crees que van a pasar. Decirle, Señor, yo creo que me voy a quedar solo, que me voy a quedar sola, que no voy a poder tener el dinero suficiente, que me invade ese temor, que voy a tener que salir a trabajar o que voy a ser una persona desamparada o voy a tener un problema de salud que no lo voy a poder superar. Tengo temor, tengo angustia, tengo inquietud, ansiedad, y esto se lo decimos a Dios, decírselo, expresarlo con tus palabras. Esto significa oración. Está en una forma de petición. Fíjense, sean conocidas vuestras peticiones, porque habla de ruego. Debemos decir con palabras también lo que deseamos que Dios haga. Señor, queremos que tú actúes de esta manera. Queremos que tú hagas yo deseo que tú hagas esto. Aquí es interesante porque a veces oramos, decimos, Señor, lo que sea. Lo que sea, lo que está bien, y decimos un está bien y un deseo así, como diciendo, bueno, me conformo con lo que sea, pero en el fondo no le estamos diciendo, Señor, yo realmente deseo que esto sea una cosa completamente distinta a la que yo estoy pensando que va a pasar, ¿se entiende? Yo deseo estar bien, deseo estar con una salud buena, deseo ver a mis hijos, deseo tener un ministerio en la iglesia, deseo cumplir este sueño, es mi deseo, de expresarlo con ruegos, deseo salir de esta situación, esto parecería también que tenemos como vergüenza, decimos, no, si nosotros pedimos algo, rogamos algo para nuestro bien, para algo que nos va a hacer bien, es egoísmo. Y esto es un error, hermano. El Señor nunca enseñó en su palabra que nosotros no podemos expresar nuestros deseos. Debemos expresar nuestros deseos, aunque esos deseos sean quizás egoístas. Sí, escúcheme bien lo que estoy diciendo. Nuestros deseos muchas veces tienen carga de egoísmo, pero se lo tenemos que decir al Señor, porque es de la única manera en donde vamos a aprender si ese deseo es egoísta o ese deseo está fuera de la voluntad de Dios. No lo vamos a saber hasta que no se lo expresemos a Dios. ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo un padre va a saber que su hijo tiene un mal deseo cuando le dice, papá, ya tengo 8 años, como una vez pasó, me contó un pastor que su hijo de 8 años le dijo, papá, ya tengo 8 años, ya creo que es suficiente, edad suficiente para aprender a manejar, así que vamos a manejar, y le pidió la llave del auto para conducir el auto. El padre no lo rechazó por el pedido, sino que lo escuchó y le hizo entender que eso que estaba pidiendo no era correcto. Pero nosotros no podemos a veces salir del afán porque no podemos expresar y no queremos expresar todo lo que hay en nuestro corazón, sea lo que sea que te produce inquietud, nerviosismo, ansiedad, intranquilidad. Debemos expresárselo a Dios, decírselo. Y esto es lo que dice oración y ruego. Eso es lo que está en la palabra de Dios, te está diciendo peticiones, oración y ruego. Presentarlas delante del Señor. Fíjense qué interesante, porque dice, el afán es relacionado con algo que está adelante, y con un miedo de algo que está futuro. Y aquí la palabra de Dios dice, delante de Dios. Lo que está adelante, ponerlo delante de Dios. Es tremendo. Dice, con oración y ruego, y aquí va a dar la otra arma para matar esta ansiedad. Dice, acción de gracias. Y esta acción de gracias es que a medida que nosotros vamos poniendo las cosas que nos dan miedo adelante del Señor y más lo vamos viendo al Señor, el Señor va siendo cada vez más grande y nuestro problema va siendo cada vez más pequeño. Porque aquí cuando dice acción de gracias significa, hermanos, y atiendan bien, reconocer y exaltar la grandeza, la perfección, la soberanía, la gracia, la bondad, la misericordia, la justicia y el amor de Dios en lo que Él va a hacer. Hermanos, cuando nosotros presentamos
alguna ansiedad delante de Dios, tenemos que saber que Dios siempre va a actuar con amor, va a actuar con gracia, va a actuar con bondad, va a actuar con misericordia, va a actuar con justicia, va a actuar y va a hacer algo que tiene que ver con su amor. Todas las cosas que Dios hace, está todas estas cosas involucradas porque forman parte de su esencia. Dios nunca dice, bueno, hoy voy a ser un poco malo y no voy a ser tan bueno, voy a ser un poquito malo hoy. Hoy no voy a actuar con amor. Hoy el amor lo voy a dejar a mi lado, voy a estar como... Entonces Dios parece que toma alguna de sus características y aplica para cada cosa. No, hermanos. Dios usa todas esas características siempre en todas las cosas que Él hace. Nosotros somos así, no, yo hoy voy a hacer un poco, no voy a tener tanta misericordia hoy, no, yo voy a hacer, y así, nosotros actuamos, pensamos que usamos alguna cosa buena, depende cómo estemos de humor. El Señor usa todos sus atributos en cada cosa que hace. Aún cuando estamos quizás pasando por una situación de enfermedad, preguntamos, ¿está el amor de Dios en esta enfermedad que estoy pasando? Sí, sí. ¿Está la misericordia de Dios en permitir que yo esté pasando esta situación? Sí. ¿Está la gracia de Dios actuando en esta situación? Sí. ¿Está la bondad de Dios actuando y manifestándose en esta situación? Sí. ¿Lo podemos entender? No. No lo entendemos muchas veces. ¿Cómo puede ser que algo me esté pasando malo, esté la bondad de Dios? ¿Cómo algo que yo lo estoy sufriendo, esté la misericordia de Dios? Todos los atributos de Dios, de su personalidad, están en cada cosa que está pasando en tu vida y que va a pasar en nuestras vidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decir gracias, Señor. Acción de gracias, gracias, porque lo que yo puse delante tuyo está en las manos de alguien que es bondadoso, de alguien que es justo, de alguien que es perfecto, de alguien que es soberano, cuya gracia es infinita, de alguien que es misericordioso, alguien que está lleno de justicia, de amor. Y si Dios, que es así, que se ha mostrado de esa manera, ¿qué piensas que Él va a hacer con ese peligro que vemos adelante, con esa cosa tan negativa que vemos por delante? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar entonces cuando nosotros hagamos esto? Les voy a decir lo que va a pasar. Aquí está, tremendo. Aquí Pablo lo dice, la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate lo que va a pasar. Aquí vamos a tener victoria sobre la ansiedad. Observen que dice, nuestras mentes, esto quiere decir que nuestras mentes y pensamientos en donde había inquietud, donde había preocupación, en esos corazones, dice pensamientos y corazón, fíjese que ahí está hablando de dos cosas, sentimientos y pensamientos. Nuestros pensamientos inquietos y nuestras preocupaciones y nuestro corazón atemorizado y angustiado pasarán a tener un guardián protector que traerá paz. Un guardián, esto es lo que dice, guardará vuestros pensamientos. Va a haber un guardián protector que traerá paz. Una paz que dice que sobrepasa todo entendimiento, significa que no va a tener explicación. Nadie va a poder explicarlo, nadie lo va a poder decir, lo vas a poder experimentar, lo vas a poder sentir. Fíjense cómo eso que nuestro corazón tiene, ansiedad, angustia, preocupación, inquietud, después de vencerlo con estas armas, que se basan en la confianza en lo que Dios es, en lo que Dios ha revelado de sí mismo, en expresar nuestro corazón lo que sentimos ante Dios, vamos de parte de Dios a experimentar y a sentir que nuestros corazones están guardados, protegidos, como si fuera un guardia, guardado como un guardia, como un guerrero que está guardando y está colocando paz en tu corazón y en mi corazón. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y allí vamos a tener
un día de victoria y hemos vencido la ansiedad. Amén. Ahora, esto va a hacer que vamos a andar por la vida sin preocupación y sin ansiedad y sin temor en ningún día. No, dice la palabra por nada. Está hablando de que esto debe ser un ejercicio diario, hermanos, siempre, constantemente, porque estas ansiedades y estos pensamientos y estas intranquilidades pueden venir a nuestra mente constantemente. Por eso cada día tenemos que tomar estas armas espirituales para vencer la ansiedad con las armas de Dios. Amén. Y podemos experimentar esto, porque cuando experimentamos esto, lo que vamos a poder ver que es una paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y de esa manera, hermanos, vamos a poder avanzar, vamos a poder tener esta paz que nos va a llevar a caminar en los caminos del Señor como debemos caminar, y nuestra vida no se va a desmoronar, nuestra vida no se va a arruinar, porque estamos peleando contra las armas, con las armas espirituales de la ansiedad. Y este es el Señor que nos está invitando, nos está diciendo, expresa lo que sientes, dilo con tus palabras, di lo que te está generando ansiedad, lo que te está preocupando, llévalo ante mi presencia y con acción de gracias. Con acción de gracias, entiende que detrás de eso que tú estás preocupado, estoy yo, está el Señor con su justicia, con su gracia, con su amor, con su poder, con su misericordia, con su benignidad. Está el Señor allí. ¿Crees que Él va a permitir, va a dejar que algo te pase en donde todas estas cosas que el Señor es, no van a estar después, no van a estar pasando? Sí, yo tengo que estar tranquilo porque Dios manifiesta su gracia, su poder, su misericordia, su justicia, su amor hacia mí, no por lo que yo soy, sino por lo que Él es y por el amor que Él tiene hacia mí, porque Él decidió manifestar su gloria en mi vida y en cada circunstancia de mi vida. Amén. Quiero invitarlos a tener una palabra de oración, hermanos, en esta noche.